Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Hola, buenas tardes. Soy Manuel Arias desde el Festival de Málaga. Quiero mandar un fuerte saludo y desear mucha suerte a Directo a las estrellas. Ahí estaremos. Entre los grandes autores del género vampiresco se encuentran, sin duda, James Malcolm Reimer y Thomas Pekes Prest, autores de Barney el vampiro, que de alguna manera sentó las bases de las adaptaciones cinematográficas desde el principio del séptimo arte. John Polidori, por ejemplo, autor del Vampiro, y por supuesto Bram Stoker con Drácula y Sheridan Le Fanu con Carmilla, pues consiguieron que todos nos introdujéramos en este tema, en esta temática, siempre con interés, porque lo hacen fabulosamente bien. El caso es que la editorial Edelvives, con el gusto que le caracteriza, edita una versión ilustrada de Carmilla, de una belleza insuperable, con el objetivo de animar a los jóvenes a la lectura, a través del artista Antonio Lorente, que es un autor que siempre ofrece unas imágenes, unos dibujos de gran realismo que de alguna manera intrigan siempre al lector por los gestos y miradas de sus personajes. Una de las claves de esta novela, editada por primera vez en la revista Dark Blue entre 1871 y 1872, fue la frialdad de esa vampiresa y esa atmósfera teatral de ensoñación, como una especie de hipnosis que consigue introducirte en ese horror gótico tan propio de la época, que desde luego es la tónica general de esta historia y por eso es tan atractiva. Este extracto es una muestra de ello. Me parecía que había una frialdad impropia de su edad en aquel modo risueño y melancólico de resistirse a compartir conmigo el más mínimo rayo de luz. Esta historia se inspira en un personaje real como Elizabeth Bathory, nacida en 1560, que era conocida con el sobrenombre de la Condesa Sangrienta, por su crueldad extrema. La novela es una joya de la literatura de terror. El perfil psicológico de los personajes está muy logrado y es una historia de contrastes. La bondad y la inocencia de Laura frente al poder de seducción de Carmilla, un personaje frío y enigmático y con capacidad para hipnotizar a su amiga, donde la ciencia y la fe parece que interaccionan, pues en toda trama de draculinos, entre comillas, no puede faltar un médico con afán de científico, y las oraciones, por supuesto, de algunos personajes, esas oraciones sinceras y tan necesarias en este tipo de historias cuando uno combate al mal, pues la batalla entre luz y tinieblas, entre héroes y villanos, queda bastante clara, tal y como se ve en un padre con ánimo de venganza, pero con sentido de responsabilidad. Somos ya amigos desde hace mucho tiempo y estaba seguro de que me compadeceríais, sabiendo que no tengo hijos. Ella se había convertido en el foco de mi cariño e interés y me correspondía con muestras de afecto que llenaban de alegría mi hogar e infundían felicidad a mi existencia. Ahora no queda nada de eso. Puede que no me resten muchos años de vida, pero con la gracia de Dios espero prestar un servicio a la humanidad antes de morir y contribuir a la venganza del cielo contra los demonios que asesinaron a mi pobre niña en el ardor de sus ilusiones y belleza. Como dato curioso, la versión para jóvenes de otra editorial, no la nuestra, en esta ocasión Anaya, se critica al autor por confiar en el general, el varón y el padre de Laura para esta misión tan importante, y lo considera una misión patriarcal.
La verdad que este comentario pues no pega absolutamente nada con la historia, porque hay que juzgar las obras en relación a la época en la que se hicieron, y por supuesto este comentario tampoco es necesario y no aporta nada, absolutamente nada más que parece un comentario ideológico. Por último, esta novela ha sido llevada a la gran pantalla en muchas ocasiones. Por ejemplo, Roger Vadim en 1960 pues nos ofreció una versión interesante. Vicente Aranda estrenó La novia ensangrentada. También aparece este personaje incluso en videojuegos y en el célebre programa de Radio Nacional Historias, un programa excelente que puede escucharse en podcast, de Juan José Plans, que lo hacía fabulosamente bien cuando se trataba de hablar del género de la ciencia ficción y del mundo del terror. Sin embargo, a mi juicio, la mejor de todas ellas es la de Dreyer, un autor con valores cristianos, como demostró con Ordet, que nos ofrece una interesante historia titulada Vampir, la bruja vampiro, que a pesar de estar rodada como si se tratase de una película de cine mudo, pues de hecho era de esa época, de alguna manera consigue inquietar al espectador. A pesar de los años que han pasado, tiene una gran fuerza narrativa, y es que Dreyer era un maestro, y aquí, en esta película, lo demostró con lo difícil que es asustar cuando se trata de una película rodada sin sonido. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada lógicamente por las inundaciones y los dramas familiares sufridos por multitud de personas, nosotros vamos a intentar hacer un programa entretenido, y eso sí, les garantizamos nuestras oraciones y todo el apoyo que podamos dar desde estos micrófonos. En primer lugar, les hablaremos de los estrenos de la semana, como Red One, Harold y el lápiz mágico, El método Knox o El ángel de los pobres. En Críticas en un minuto no pueden perderse nuestro comentario sobre El jurado de Clint Eastwood, que es un auténtico peliculón. Y por supuesto, para los amantes del género del terror, en esta ocasión vamos a hablar de Esto no estaba en mi libro de cine de terror, de Antonio Míguez Santa Cruz, que nos ha hecho pasar un rato muy entretenido, como podrán escuchar si prestan atención a nuestro programa. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, te recordamos que estamos ofreciendo un reto, proponiendo, mejor dicho, un reto a todos los oyentes de la radio para alcanzar los 2000 suscriptores. Así que si quieres ayudarnos, entra en el canal de iVoox Cine y Libertad. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque Chris, el Capitán América Evans, y Dwayne La Roca Johnson unen sus fuerzas en Red One para salvar la Navidad, ya que tendrán que rescatar a un secuestrado Santa Claus. Se trata de dos héroes de acción que en esta ocasión unen sus fuerzas en una comedia donde los puñetazos y los disparos están garantizados.
A Chris Evans lo recordamos sobre todo por haber hecho El Capitán América y por una cinta muy interesante relacionada con el mundo de los superdotados, altamente recomendable. A Dwayne La Roca Johnson lo recordamos sobre todo por películas de acción para toda la familia, salvo alguna que otra, y también lo recordamos por una excelente película que se llama El Mensajero. Esta sí, basada en hechos reales, que está realmente bien y que quizá sea la mejor producción de un actor muy vinculado al entretenimiento. El caso es que en esta ocasión Jake Kasdan cuenta con La Roca Johnson y lo hace porque tuvo muchísimo éxito en las versiones que adaptó Jake Kasdan y que supusieron nada más y nada menos que 1.700 millones de dólares de recaudación. Aunque, por supuesto, yo me quedo con la versión de Robin Williams, que estaba muchísimo mejor. ¿Qué más te podemos comentar? Pues te podemos comentar que de alguna manera estos actores han intentado que esta historia conserve ese toque navideño, que sus protagonistas pues tengan ese espíritu navideño tan necesario, y también en esta ocasión vienen acompañados de nada más y nada menos que Lucy Liu, muy vinculada también al género de la acción. Tenemos las declaraciones de este director a fotogramas que son bastante interesantes y que de alguna manera nos vende la moto del siguiente modo: relacionar y reinventar estos dos mitos tradicionales navideños nos da la oportunidad de acercarnos a las fiestas de otra manera. Coreografiar un gigantesco set de acción con estas bestias heladas ha sido una gozada. Y por último, por si te animas a ver esta película, pues te contamos brevemente el argumento de esta producción del director de las dos versiones, como habíamos dicho, de Jumanji, que en esta ocasión nos habla de el mito de Santa Claus. Cuando Santa Claus, código rojo Red One, está secuestrado, el jefe de seguridad del Polo Norte, Dwayne Johnson, debe hacer equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo, Chris Evans, para una misión trotamundos llena de acción para poder salvar la Navidad. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Finalmente, el cine social llega de la mano de un director como Frédéric Tellier, recordado por Salvar o Morir, que en esta ocasión nos cuenta la vida de Henry Grues, un señor conocido por ser el ángel de los pobres o el abad Pierre. Se trata de un sacerdote católico que participó en la resistencia contra los nazis y que se dedicó a ayudar a los demás, ayudar a las personas que vivían la exclusión social y la pobreza. Esta cinta está protagonizada por el actor Benjamin Laverne, recordado por la película Pastel de pera con la banda, y que ha sido nominado al mejor actor por un papel en el que tiene que interpretar a un personaje que vive muchísimas épocas. Tenemos las declaraciones de su director a fotogramas que son bastante significativas de lo que aquí nos vamos a encontrar. Habla de un héroe de lo común que se volvió extraordinario en unas tragedias que por desgracia siguen siendo demasiado actuales hoy en día. El abad Pierre lideró una lucha que no se podía ganar, pero que estaría totalmente perdida si no se hubiese librado. Y ahora, por si te animas a ver esta producción, pues te contamos brevemente su argumento. Cuenta la historia de Henry Grues. Nacido y criado como católico, está decidido a convertirse en sacerdote. Sin embargo, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, se une a la resistencia, perdiendo un amigo en el campo de batalla y enfrentando los horrores de la guerra, pero con la belleza y la fuerza de la hermandad. Henry emerge como un hombre nuevo, Abbé Pierre, que luchará por las personas sin hogar, por las personas que no tienen voz y por aquellos que no tienen nada durante el resto de su vida. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21. El abad Pierre fue alguien a veces controvertido y no siempre tuvo buena prensa, pues sus discursos y luchas sociales a veces fueron vistas como proclamas políticas de izquierdas, quizá no del todo alineadas con la Santa Sede.
con buen tino los guionistas del Ángel de los Pobres no se meten en estos berenjenales y tampoco en la delicada cuestión de las acusaciones vertidas sobre él después de la muerte. Por otro lado, la película se resiente un poco del retrato que se hace del protagonista, que aunque admirable en su entrega a los demás, no siempre parece ejemplar y resulta también un tanto distante, poco cercano en sus motivaciones al margen de sus más allegados. Bueno, esto es lo que dice la crítica de esta película, que en Francia ha roto la taquilla y miles de personas, cientos de miles, han ido a ver esta producción que ha sorprendido a todo el mundo. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Finalmente te proponemos un 2x1 irresistible y a un ritmo frenético. En primer lugar te hablamos de Harold y el lápiz mágico, una cinta dirigida por Carlos Saldaña, un director muy vinculado al mundo de la animación, al que recordamos por la saga La Edad del Hielo, que contaba historias realmente interesantes sobre animales prehistóricos, donde había una ardilla que siempre iba tras la bellota. El caso es que este señor pues tiene muchas tablas relacionadas con este tema y también nos ofreció una cinta de animación titulada Río, en la que hacía referencia a un guacamayo que vivía 1000 aventuras en Río de Janeiro, que estaba muy bien. Y por otra parte hay que decir que este director en esta ocasión se enfrenta a una historia de personajes de carne y hueso, donde el protagonista es Zachary Levi, el que hizo de Shazam hace unos años y que nos hizo a todos reír. Bueno, pues el caso es que este señor cuenta la historia de un chaval que con un lápiz puede convertir en realidad todo lo que dibuja. Y por otra parte se estrena una cinta de Michael Keaton, ese actor, ese querido actor al que todos recordamos, por ejemplo, por el Batman de Tim Burton y que ganó un Oscar por Birdman. Un actor que es realmente bueno, pero que en esta ocasión se rueda a sí mismo y va a hacer de director por segunda vez tras la película Caballero y Asesino. Y es que en esta ocasión nos cuenta la historia de un asesino a sueldo con sus primeros síntomas de demencia, por lo que de alguna manera el método Knox se convierte en una película un tanto original y que de alguna manera tiene que ver con la memoria, esa memoria tan interesante, y que además en esta ocasión este asesino a sueldo tiene que redimirse salvando a su hijo, por lo que la intriga y la acción están garantizadas en esta segunda entrega, en este segundo trabajo de Michael Keaton, no como actor, que también sale, sino como director, que eso es lo llamativo. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Y como viene siendo habitual en nuestra sección de críticas en un minuto, saludamos del modo habitual. Hola amigos y oyentes amigos de la radio. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, vamos a hablar de El jurado número 2. Para los que piensen que Clint Eastwood está acabado a los 94 años de edad, uno de los mejores cineastas actuales junto a Mel Gibson, vuelve a demostrar su buen estado de forma al estrenar El jurado número 2, que está al nivel de sus 4 mejores películas, es decir, Sin perdón, Los puentes de Madison, Gran Torino o $1 Million Baby. Además, hay que decir que todo esto sin contar con Clint Eastwood como actor, lo que tiene su mérito, porque Nicholas Hoult está fabuloso. Este cineasta nos ofrece un drama judicial con ecos a 12 hombres sin piedad, pero con el ritmo rápido, ágil de montaje áspero, pero muy efectivo, con cortes en seco que son señal de identidad de un cineasta, de un director de cine que transmite gran confianza y habla con serenidad a los actores para que actúen casi siempre en una o dos tomas, como hacía Nino Bravo cuando grababa una canción. Esta película, o mejor dicho, este peliculón, para más señas, invita a la reflexión sobre cómo una conciencia bien educada te invita a afrontar las dificultades de la vida de otra forma, ya que tanto el actor Nicholas Hoult como Toni Collette, dos magníficos intérpretes, se enfrentan a conflictos éticos muy logrados, pues el chico tiene que conseguir que el acusado salga inocente para salvar a él y a su familia también. Y la fiscal, uno de los pocos casos en la que un fiscal es razonable desde un punto de vista judicial, se debate entre la violencia en la pareja, Relacionados con la ideología y la política, y por otro lado hacer caso a su conciencia, descubrir la verdad, y todo ello confiando en Dios. Y ahora, si te parece, te invito a que escuches nuestro comentario a título informativo que complementa un poco la información que acabamos de dar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega el veterano, no, el veteranísimo Clint Eastwood. Clint, ¿cuánto te queremos, Clint? Eres el mejor. ¿Y cómo eres el mejor? Pues vamos a hablar de tu película Jurado número 2, y aunque la cultura woke quiera acabar con tu buen estado de forma, no lo va a conseguir porque sabemos que estás preparando un nuevo proyecto y hay algo que no entendemos. ¿Por qué tu distribuidora, Warner, ha limitado el estreno de esta producción si eres uno de los mejores del mundo? ¿Por qué estáis haciendo esto a Clint Eastwood si es un auténtico crack? ¿Pero qué sois, tontos? Si va a reventar la taquilla, o por lo menos va a dar beneficios, seguro. Seguro que sí. Bueno, se trata de un cineasta al que recordamos por peliculones como Sin perdón, por poner un ejemplo, pero podemos poner muchos como $1 Million Baby y mis dos favoritas, Gran Torino y Los puentes de Madison. Dos auténticas maravillas. El caso es que en esta ocasión este señor enfrenta a su protagonista a un dilema. Se trata de Nicholas Hoult, un actor que coincide también con Toni Collette. Y es que estos dos actores coincidieron en una película de esas para niños, y Nicholas Hoult fue el hijo en la gran pantalla de Toni Collette en una película que se titulaba Un niño grande. ¿Y qué es lo que ha querido contar Clint Eastwood en esta historia? Pues de alguna manera este señor en declaraciones a Fotogramas nos vende la moto de la película del siguiente modo. Realmente me intriga cuando una historia coloca a un personaje en un conflicto moral. Y el personaje de Justin es uno en el que todos podríamos imaginarnos o relacionarnos de alguna manera con él. ¿Qué más te podemos comentar? Pues que aparece, entre otros, J.K. Simmons, que es un gran actor secundario que siempre lo suele bordar y al que muchos recordarán por haber hecho de Jonah Jameson en las películas de Spider-Man. Y por otra parte, este cineasta pues vuelve a dar muestras de su talento, pues
a pesar de que esta película sufrió algunos contratiempos por culpa de una huelga, este señor, gracias a su habilidad como montador y a utilizar siempre primeras tomas, pues consiguió que la película tuviese esa frescura y pudiese ser entregada a tiempo para ser reproducida en diferentes lugares del mundo. Hay que decir que esta película pues ha tenido muchas trabas, no sabemos por qué, pero seguimos apoyando a este actor que siempre sabe elegir buenas historias y que, curiosamente, por contarles alguna anécdota, fue alcalde de su pueblo, un pueblo que tiene un título muy bonito, Carmel, y que, por otra parte, se trata de un señor que nunca pone nervioso a los actores y que odia decir eso de acción, sino que les dice, tranquilo, actúa. Y entonces pues los actores se sienten muy cómodos y se lo pasan muy bien con él, a pesar de lo que pudieran pensar algunos cuando este personaje pues ha interpretado al personaje de Harry el Sucio y todos lo recordamos con su enorme magnum. Si te gustó este comentario, quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. Storyboard. Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid, así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Una de las sorpresas de este año, uno de los sorpresones de este año de Panini ha sido la edición de Lobezno Orígenes y Finales de un grandísimo guionista como Daniel Way, que intenta ser lo más realista posible dentro de que se trata de un superhéroe, pero ambientándolo dentro de una trama de espías donde encaja como anillo al dedo o guante a la mano de Thanos el universo de S.H.I.E.L.D. El caso es que todo ello tuvo su origen, nunca mejor dicho, cuando Bill Gemas le propuso a Joe Quesada hacerse con la dirección de Marvel y él temía ser el último en abandonar. No sé si por ahí pudo venir el título de este integral, Lobezno, Orígenes y Finales, porque Marvel se encontraba con las cuentas en números rojos, por lo cual Joe Quesada le propuso 20 condiciones entre las que se encontraba que Marvel saliera del Comics Code para que hubiera más libertad creativa, con lo que pudo salir un sello para adultos, o que entrara por ejemplo el anarquista Alan Moore o Neil Gaiman, que tuve la suerte de leer algunas de sus historias, como por ejemplo el libro, el ensayo Mitología Nórdica, que está realmente bien. El caso es que Bill Gemas estaba en casi todo de acuerdo con Joe Quesada, que era el que iba a hacerse con la dirección de Marvel. Y es ahí donde entra Daniel Way, que tuvo que dar continuidad, simplificando un poco, a todo este universo. Y por eso nos encontramos con la magnífica Lobezno Origen, una obra sobre Lobezno que tengo que decir que me hizo soltar alguna que otra lágrima, como dice la canción. En primer lugar, ya que nos estamos centrando en Lobezno Orígenes y Finales, este ejemplar recoge dos historietas cortas brillantísimas. Una que se titula En la carretera, del dibujante John McCrea, que es una joya cargada de dramatismo de motel estadounidense en el país de las road movies, junto al díptico Poli malo, Poli bueno, que es visualmente muy atractiva y de alguna manera recuerda al cine negro actual. En cuanto a la principal historia, Orígenes y Finales, se trata de una intrigante y adictiva historia que invita a reflexionar sobre todo desde un punto de vista psicológico sobre el ser humano y la ventaja o desventaja de tener memoria. Y sobre todo se analiza ese mecanismo de defensa que tiene el ser humano para olvidar
ese recuerdo que tanto daño le hizo. Por otra parte, este cómic nos habla del lugar donde nuestro querido llanero solitario, Lobezno, encontró la felicidad, convirtiéndose en el puente entre Occidente y Oriente en un brillantísimo flashback con mensaje pro vida implícitamente mostrado, y que abre el debate entre perdón y arrepentimiento y entre, lógicamente, o versus odio-venganza, en el que podemos hablar del sentido del honor y de la honra, típico en la trayectoria personal de nuestro querido Logan. El caso es que los pensamientos de Logan son muy significativos y sugerentes, y este extracto lo dice todo. Toda mi vida solo he conocido la destrucción, pero allí, puntos suspensivos, descubrí que podía crear algo. Había tomado a Itsu como esposa. Poco después me honró con un hijo. Aquel día fui el hombre más feliz del mundo. Un tiempo después, Logan siente por una serie de circunstancias que ha fallado a su esposa, y percibimos su humanidad y comprendemos su lamento. Podía irme sin decir adiós porque soy débil. Por otra parte, este cómic es crítico con la política americana tan dada a la guerra preventiva, supuestamente para evitar un mal mayor. Y, por cierto, las portadas son buenísimas. Buenas no, buenísimas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El segundo apellido de este escritor hacía presagiar que se iba a convertir en el Van Helsing español. Damos la bienvenida a Antonio Míguez Santa Cruz, que es el autor de Eso no estaba en mi libro de cine de terror, editado por Almuzara. Buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros. Así, para romper un poco el hielo, ¿cuántas veces se han equivocado con tu primer apellido? Toda la vida, desde pequeñito en el colegio, que me llamaban Mínguez o Miguel o cualquier fórmula, pero Míguez muy pocas veces. Sí, a mí me pasa mucho con mi correo electrónico y cuando hablo con gente de Madrid, porque todos me llaman Álvaro por el barrio ese madrileño de Vicálvaro, así que estoy acostumbrado. Sí. En primer lugar, descubrimos así, echando un vistazo a tu currículum, que ha obtenido un premio extraordinario de investigación, que nos gustaría saber en qué consistió el premio y por qué lo recibiste. Y también me he dado cuenta que has colaborado o has escrito algún artículo para el National Geographic. No sé si nos lo puedes explicar. Sí, fantástico. Bueno, el premio extraordinario de doctorado en Humanidades se me dio en 2016 por la tesis doctoral que escribí, que básicamente era un estudio sobre la figura fantasmal en el cine de posguerra japonés, pero era un estudio interdisciplinar de alguna forma, porque si bien se centraba sobre el cine, también utilizaba la historia, la antropología, la religión, en fin, digamos que lo abordaba desde muchas perspectivas distintas, ¿no? Que es a lo que se dirige ahora la academia. Sí. ¿Y lo del National Geographic? Digamos. Sí, lo de National Geographic, bueno, yo tengo colaboración esporádica con ellos, he escrito 3 artículos con National Geographic, uno salió en Estados Unidos, los otros 2 salieron aquí, y bueno, me ocupo principalmente sobre el tema de los samuráis, sobre el tema de los shogunatos, que ahora están tan de moda por la serie de Disney Plus. Bueno, pues sí colaboro con ellos y conozco a Jesús Villanueva, su director, etcétera, muy amable. Aprovechando que nos has dado pie para el tema de Japón, porque se ve que eres un experto en todo ello, hace unos meses nos llegó también un libro tuyo que se titulaba Kaidan, Tradición del terror japonés. ¿Cuáles son las claves de este libro? Sí. Pues básicamente es como un preparado de la tesis doctoral para el gran público, ¿no? Omitiendo los aspectos más académicos, más fríos, e intentando conseguir un discurso que llegase a la máxima cantidad de gente posible. Yo lo que vengo a explicar en Kaidan, Tradición de terror en Japón, son los particularismos del terror como plataforma narrativa en Japón, ¿no? Digamos que en Japón el miedo, el terror,
tiene un rol social muy distinto, ¿no?, al que se tiene aquí en Europa. Por una serie de factores, principalmente geográficos, también religiosos y sociales, los japoneses han creído en el más allá y en toda una suerte de criaturas fantásticas que han ido, pues, teniendo una participación especial en su narrativa, ¿no?, desde la literatura de Murasaki Shikibu en el periodo Heian hasta después tener presencia en las escenificaciones de teatro no, teatro kabuki, las láminas pictóricas de ukiyo-e y, por supuesto, en el cine de terror japonés o J-horror, que nos inundó como una gran ola a finales del siglo pasado y principios de este, ¿no?, con esos fantasmas de pelo largo que les cubría la cara, etcétera. Sí, sí. Bueno, de hecho, con respecto a lo que tú comentas, también Marvel acaba de sacar una colección que tiene mucho que ver con el mundo japonés, y todo lo que tú estás comentando, indirecta o directamente, se aparece. Lo que pasa que, claro, los personajes de Marvel están camuflados como si fuesen personajes ambientados en la cultura tradicional japonesa. Luego, con respecto al tema del cine de terror japonés, sabemos que le dedica aquí un capítulo, y yo reconozco que es un tipo de terror que no me atrae. Pues en una ocasión la vimos entre amigos, una de esas historias como las que tú has hecho referencia, y como vimos que no pasaba nada así especialmente interesante para que nos diese miedo, pues empezamos a adelantar la película para adelante, para atrás, a ver dónde estaba la gracia o el misterio de ese tipo de género de terror. Y eso que a mí el cine japonés en general me gusta, de Yamada, de Kurosawa, de Ozu, o sea que sí, no es un cine al que yo le tenga especialmente inquina, sino que es un cine que me suele gustar mucho. El cine japonés de terror maneja unos códigos muy distintos al cine de terror occidental. En tanto se preocupa más de la atmósfera que del espanto en sí mismo, ¿no? O sea, de la erupción de miedo que te pueda generar el monstruo en cuestión, ¿no? Es como un terror más psicológico que se va cultivando desde el principio en función de la atmósfera, en función de los encuadres, y que sí tiene su cenit, pues con la aparición fantasmal o por otros medios, pero digamos que en el prolegómeno de la aparición es donde verdaderamente se cultiva el terror. Pero yo a ti te estoy entendiendo perfectamente, porque, por ejemplo, mi padre piensa exactamente igual que tú. Mucha gente no empatiza con el terror japonés por precisamente esa singularidad, ¿no? Esos códigos tan distintos a la hora de expresarse narrativamente. Así que no te sientas mal. El buen gusto lo has demostrado siguiendo a Kurosawa, entre otros. Sí, sí. En relación al tema del cine de terror, el cine italiano, que ya estuvimos comentando algo mientras preparábamos la entrevista, tiene también algo muy especial en cuanto a la ambientación, porque tiene una forma particular de presentar la historia, ¿no es verdad? Sí, totalmente. De hecho, bueno, el cine de terror italiano tiene, digamos que su exploit a finales de los años 60, pero sobre todo en los 70 y primeros 80. Es un cine que yo creo que genealógicamente tiene su origen en la explosión de colores que supuso la Hammer para el terror. Sí. También con ese índice de sexualidad implícito o explícito que mostraban las imágenes de la Hammer. Todo eso se adopta y se reinterpreta por diversos directores italianos, como pueden ser Dario Argento, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Michele Soavi, unos mejor que otros, porque yo sí creo que este cine de terror italiano, con el giallo a la cabeza, que tiene el mérito de preceder al slasher anglosajón con una década por lo menos de antelación. Algunas películas son muy buenas, muy atmosféricas, como tú has dicho, haciendo un uso del color muy interesante, como se ve en Suspiria o en gran parte del cine de Dario Argento, pero en otras se ve también o adolecen de un amateurismo que yo creo que era buscado, ¿no? Porque el mismo giallo es un género que reproducía relatos de historias baratas, como de historias pulp,
que se consumían rápidamente y después se Sí, olvidaban, muy ¿no? típico, muy típico de Inglaterra y de Estados Unidos. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, pues los italianos reinterpretan esto, dándole mucha importancia al tema de la sangre, también con grandes dosis de misterio, de thriller, aunque también los aspectos sobrenaturales tuvieron su presencia. Yo me acuerdo de Operazione Paura, por ejemplo, del gran Mario Bava. Bueno, esa es una de las grandes películas de terror italiano de toda la historia, con un componente atmosférico extraordinario, y Mario Bava, un referente que después influenciaría a directores como John Carpenter, entre otros, ¿no? O a futuros directores italianos como Michele Soavi, etcétera. En fin, estamos hablando de un gran eslabón en la historia del terror, un terror muy atmosférico que experimentó mucho y bien con los colores y con las sensaciones, y que se nutrió de quizá de películas más famosas que ellos intentaron emular o intentaron explotar, pero con éxito, desde luego. Sí, sí. Y luego ya centrándonos un poco en el cine clásico, ¿qué eres más, de Christopher Lee o de Bela Lugosi? Pues mira, yo soy más de Christopher Lee, ¿sabes? No porque no me guste el cine de la Universal, que yo creo que tiene muchísimo mérito. De hecho, hay que concederle a la Universal el mérito de institucionalizar a los monstruos. O sea, por eso se nos viene a la cabeza los monstruos clásicos, ¿no? Eso es mérito de la Universal. Frankenstein, la momia, Drácula. Exactamente, exactamente. Sí, sí. Eso es, el hombre lobo. En ese caso, yo creo que hay que concederle el mérito histórico de haber creado esos mitos y haberlos proyectado a nivel popular, pero como digo en el libro, yo no soy condescendiente con el cine, y me parece que esas películas, que estamos hablando de películas de los años 30, de los años 40, sí. No han envejecido del todo bien, ¿no? Hay un gran componente teatral, un atrecho bastante limitado. De hecho, yo creo que ni los mismos actores, con excepciones, como Bela Lugosi interpretando a Drácula, se tomaban muy en serio esas películas. Sin embargo, sí pienso que el uso del Technicolor que se le dio a estos monstruos clásicos, a través de la pasados Hammer, por el tamiz de la Hammer, sí, sí. Exactamente, pues sí pienso que lo redimensionó y los preparó para el consumo de nuevas generaciones. Y son muy interesantes, como ya te digo, la experimentación con el color. Debemos recordar que cuando aparece las primeras películas de la Hammer, la gran mayoría de las películas eran en blanco y negro. Entonces, ver en color esa sangre carmesí, ver a esas mujeres exuberantes siendo mordidas, eso supuso una revolución cultural. Eran películas subversivas y que pienso que impactaron más en futuras generaciones que lo que hizo la Universal, a la que sin duda también debemos concederle el mérito de crear los mitos cinematográficos. Sí, bueno. Pero sí, yo soy un poco más de Hammer, sí. Sí, bueno, uno de los tándem más famosos de la Hammer era el formado por Christopher Lee y Peter Cushing, que se iban intercambiando, pero yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, una muy buena película de Christopher Lee haciendo Drácula en blanco y negro, que quizás es una de las que más me gusten. No sé si es que Christopher Lee también hizo de Drácula también en películas de blanco y negro. ¿Llegó a hacer? Pues fíjate que yo ahora mismo no caigo en esa película que me estás contando. Es verdad que el mito de Drácula de Christopher Lee llegó a ser tan poderoso que incluso se rodaron secuelas no canónicas, ¿vale? Como El poder de la sangre de Drácula, El príncipe de las tinieblas. Mira, ya sé, ahora mismo estoy reflexionando por qué puede ser. Que da la casualidad que es que estaba viviendo en Córdoba y mis padres tenían una televisión en blanco y negro y yo vi una historia de Drácula que me encantó, que yo creo que es la primera de Drácula, y puede ser que fuese en color, pero claro, como en esa época todavía teníamos tele en blanco y negro, a lo mejor la segunda televisión de la casa era en blanco y negro, puede ser que fuese esa. Entonces por eso recuerdo que era Christopher Lee, por eso te he preguntado. Pues es eso, seguro. La tele era en blanco y negro porque, digamos que Christopher Lee se caracterizó por eso, ¿no? Por interpretar a un vampiro mucho más animal, más sangriento, y el color en ese caso jugaba un papel fundamental. Por cierto, rodó una película en España, un Drácula
de cine español que estaba bastante bien dentro de los estándares de lo que se daba aquí. Sí, sí. Pues mira, a mí me sirvió un poco el tema de la Universal para que mis hijos conociesen un poquillo a los personajes del género de terror y disfrutaron mucho con La Momia, a pesar de que notaban algunos defectillos, pero le intrigó y le gustó y al final acabaron aplaudiendo. Siempre me dicen, papá, ¿por qué no me pone la historia de la momia o la famosa del increíble hombre menguante, que fue posterior, pero que también tiene un poco que ver con el género de aventura y de terror? Totalmente. Además es que precisamente te he dicho antes que soy un poco más de la Hammer, pero la momia de la Universal creo que tiene un poco de más profundidad que la de la Hammer. A mí, en este caso, creo que Boris Karloff le daba una melancolía y una profundidad al personaje especial, ¿no? De hecho, la partener de Boris Karloff, la momia, cuando lo vio antes de maquillarse, dijo que sus ojos transmitían como una tristeza especial, ¿no? Una melancolía tan grande que hablaba de una vida bastante dura, compleja, ¿no? Y eso yo creo que se transmite a los fotogramas de la película. Y ojo que aquí también le beneficia el blanco y negro, porque cuando la Hammer tenía que recrear paisajes exóticos como Egipto o, por ejemplo, España, que eso también lo hace cuando adapta El Hombre Lobo, los escenarios a color de carácter exótico se le daban mucho peor, ¿no? Porque tenían que construirlos a contranatura de la productora, mucho más cómoda en los escenarios de tipo anglosajón, ¿no? Con los castillos típicos, las mansiones señoriales de las Midlands, etcétera, ¿no? Entonces, cuando digamos que la Hammer se salía de esa zona de confort, se le notaba el cartón y sobre todo cuando las películas eran a color. Sí, y es que hay de cierto en que Bela Lugosi dormía en un ataúd. ¿Es verdad o no es verdad? Eso, como todos los mitos, tiene parte de verdad y tiene parte de fantasía, ¿no? Porque no llegaba a dormir en un ataúd, pero sí es cierto que Bela Lugosi, que interpretaba la obra de teatro en Broadway, se inmiscuyó tanto con el personaje y lo quiso plasmar también en la película de Todd Browning de la Universal, que él vivía en los estudios y digamos que toda la parafernalia vampírica que se utilizaba en la película, él la utilizaba en su día a día para introducirse más en el personaje. Se miraba en los espejos y entonaba las frases del guión, bebía vino simulando que era sangre. Una especie de actor del método un poco geek que sin duda le ayudaron, ¿no? A tener la compostura que requería un personaje tan famoso, pero sin llegar al paroxismo de introducirse en un ataúd para dormir. Y tal fue la caracterización que incluso Jim Henson se fijó en el personaje, y de hecho tenía un personaje que se llamaba Drake que nos enseñaba a contar a todos los niños de los años 70 y 80 en televisión. Total. Sí, y luego... Total. No sé si tú pudiste verlo. ¿Has podido ver algún...? Sí que lo vi. Tengo la suficiente edad como para acordarme de él. Sí. Nunca he encontrado una pregunta tan fácil. Nunca un escritor nos lo puso tan fácil. Y te lanzo una pregunta que tiene en la presentación del libro que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué El Exorcista 2 y Apocalipsis Now tienen el mismo guión? Pues fíjate que eso es una pregunta que la editorial seleccionó del libro sin consultarme y está bien, ¿no? Porque sirve de reclamo. La cuestión es que no hay ninguna razón en particular, pero los guiones de Apocalypse Now y El Exorcista 2 son prácticamente idénticos. O sea, si digamos que somos capaces de evadirnos de toda la parafernalia y de todos los detalles, encontramos a dos soldados de Cristo, o sea, a un soldado de Cristo y a un militar que tienen que, digamos, investigar a una figura compleja. Estamos hablando de Pazuzu en el caso del Exorcista y el coronel Kurtz de Apocalipsis Now,
tienen que destruirlo, entre comillas, pero a medida que su viaje se va alargando, se sienten fascinados por esas figuras que intentan destruir. Hasta un punto que llega a la vampirización emocional. Sí, sí. Y los dos, de alguna forma, es verdad que acaban de manera distinta, ¿no? Pero a nivel narrativo, a nivel diegético, las dos historias cuentan exactamente la misma historia. Sí. No hay razón para explicar esto, pero la verdad es que hay que cuestionarse si a lo mejor los guionistas de Apocalypse Now no se inspiraron en El Exorcista 2. Sí, es que no me imaginaba yo a la niña del exorcista con la canción con la sinfonía de Richard Wagner atacando como si fuese un helicóptero. No, a la niña no, pero a Pazuzu, quién sabe. Sí, sí. Bueno, lo que se entiende como género terror y comedia, a mí siempre me han parecido muy buenos dos guiones, dos películas. El Vampiro en La Habana, que estaba realmente bien, era muy divertida, muy ácida, y luego El baile de los vampiros, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo tengo un particular cariño, la vi en mi infancia, luego la he visto por segunda vez, y tiene un aire muy especial, que la verdad que se nota que estaba rodada por Roman Polanski, que es buenísimo. Últimamente ha hecho una película sobre la historia de Francia que estaba realmente bien. No sé qué opinas tú de esa película. El baile de los vampiros es un film clave para entender la comunión entre el terror y el humor. Es verdad que había películas, bueno, después salieron películas como El jovencito Frankenstein, muchas pelis de Mel Brooks que de alguna forma se inspiraron en ese humor a medio camino entre la ingenuidad, la parodia, el conocimiento sobre el género que se estaba parodiando. Pero hay que reconocerle a Roman Polanski el valor de anticipo que tuvo a la hora de rodar el baile de los vampiros. O sea, a nivel atmosférico la película lo conseguía todo, porque fue capaz de transportarnos a Transilvania como una película de la Hammer, o incluso con más medios, pero después, siendo conocedora ya de todo el mito vampírico a través del cine, jugaba con ese conocimiento con el espectador y se creaba una sinergia muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me parece que fue pionera a la hora de plasmar estas películas de terror que en vez de aterrorizar lo que nos hacen a reír, que también hay un subgénero muy potente sobre el terror y la comedia que llega a su cenit, creo yo, en los años 80. Sí, bueno, y de Polanski a Polanski tiro porque me toca, porque otra de las mejores películas que se han hecho de terror es sin duda La semilla del diablo. No sé si nos puedes contar un poco cómo se hizo la película, cuáles son las claves de la selección de actores o cómo el director consiguió que quedase una obra tan entretenida y tan curiosa. Sí, bueno, La semilla del diablo, primeramente hay que decir que está considerada una de las grandes películas de terror de la historia del cine. De hecho, si nos remitimos al siglo XX, creo que junto a La profecía y sobre todo El exorcista, pueden ser la triada clave para entender el cine terror. Yo sumaría después El resplandor, ¿no? Sí, de Stanley Kubrick, ¿no? Era de Kubrick, ¿no? Efectivamente, El resplandor de Stanley Kubrick. O sea que ya primeramente estamos hablando de una de las mejores películas de terror de la historia. Pero es que después hay que entender que Roman Polanski estaba considerado en aquel momento uno de los mejores directores de la meca del cine, por no decir el mejor. Digamos que no era común que un director tan famoso como Roman Polanski emprendiera un proyecto de ese tipo, ¿vale? De género, ¿no? Y eso fue arriesgado, sí, pero desde luego salió muy bien. Estamos también contextualizando la película en una época de contracultura, en una época social donde había movimientos de reacción frente a la política del momento, la guerra de Vietnam de fondo, movimientos hippie, anteriormente hipster,
Y entonces el satanismo, digamos que se instaura en la sociedad estadounidense, pero siempre de una forma irónica o metafórica. O sea, no debemos entender que el satanismo estadounidense de la época fuera una religión real, sí. En tanto en cuanto adoraba a un dios oscuro. Simplemente era una especie de queja social que se hacía. No obstante, había también una rama del satanismo que sí se lo tomó en serio y sí execró tumbas, hizo ciertos sacrificios, etcétera. Y bueno, y salieron muchos alienados de ahí, como fue el caso de Manson, que a la postre supuso el asesinato de la mujer de Roman Polanski. Efectivamente, sí, sí. La cuestión es que, claro, estamos en una época muy convulsa en los Estados Unidos del momento. Y bueno, pues la peli al principio se pensó con un cast, pero normalmente las cosas no salen como uno piensa. Sí, la sí. cuestión es que La Semilla del Diablo tiene una leyenda negra, en el sentido de que se piensa que en el rodaje pasaron cosas extrañas, que bueno, hubo como mal agüero, que la gente se puso enferma. Esto suele pasar siempre que se rueda una película de estas características. Eso es una de las preguntas que yo tenía pensada. Preguntarte eso qué pasa con las películas malditas del cine de terror. Eso es la prensa la que un poco induce al mainstream, a los telespectadores a pensar eso, porque realmente aquí, en el caso de Rosemary's Baby o La Semilla del Diablo, no pasó absolutamente nada. De hecho, el rodaje fue muy ameno. O sea, Roman Polanski no era un director como Stanley Kubrick, que intentaba exprimir a los actores hasta llevarlos a su límite. Sí, Polanski era agradable, y además Mia Farrow, que era la actriz que interpretó a la protagonista, era joven, era, bueno, en aquel momento esposa de Sinatra. Y bueno, tenía ese sentimiento hippie, liberal, progresista. Estaba escribiendo todo el día por el set de rodaje Peace and Love. Había como muy buen rollo, ¿no?, en el rodaje. Así que nada más lejos de la realidad de lo que se cuenta, ¿no?, de que fue un rodaje maldito, donde ocurrieron una serie de desgracias. Nada, eso es absolutamente mentira. La única desgracia que ocurrió fue que Mia Farrow, precisamente antes de rodar una de las escenas clave de la película, que es la inseminación del demonio en esa especie de ceremonia oscura, recibió la carta de Frank Sinatra, su marido, pidiéndole el divorcio. Entonces la chica, muy joven, se quedó consternada, apenas era capaz de hablar. Y bueno, el director naturalmente lo notó y le dijo: mira, rodamos otro día, que no pasa nada. Sin embargo, ella quiso seguir rodando para no entorpecer a los compañeros y no causarle ningún problema. Y yo creo que esa cara de disgusto se percibe incluso en la escena de la película, ¿no? Esa descomposición emocional, que fue una desgracia para ella, pero creo que benefició a la película por el realismo con el que impregnó a la escena. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y agradecemos la presencia de Antonio Míguez Santa Cruz, que nos ha presentado su libro Eso no estaba en mi libro de cine terror, de Ediciones Almuzara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.